Digamos, si tenemos un activo extremadamente volátil en su historia de los últimos 6 meses, año y medio, 2, quizás no sea lo más inteligente meterse a operar ahí con una gestión, por ejemplo, con un stop loss muy corto, porque si el activo mismo te está diciendo que es una batalla extremadamente volátil, es muy posible que salte el stop loss, y que salte el stop loss con apalancamientos altos. Ya vamos a ver que se puede controlar exactamente cuánto margen podemos utilizar para operar, pero que salte el stop loss con apalancamientos altos. Recuerden que lo máximo en Trading Pro es 16, que salte con esos números acelerará la curva de retroceso de la cuenta. O sea, esto es un trabajo. El trading es aburrido, el trading es un negocio en el que vos intercambiás con el mercado y le das determinadas razones o exigencias. Si estás muy avanzado, le das exigencias para que tu intercambio de dinero con el mercado, que es tu capital de trabajo, sea lo más útil para tu perfil de trader. Entonces, si vos tenés un perfil de trader que, digamos, vos podés descubrir o probar tu perfil de trader justamente en el desafío de 20.000. No queremos probar a ver qué perfil tenemos con una cuenta mayor. No somos eso. Nosotros somos, miren, la demostración más clara es como una persona estudió 2 años, porque el programa tiene más o menos 2 años y medio o 3, y en el tercer año pudo maximizar el beneficio de $5.000 y transformarlos en 145.000, ¿ok? O sea, no, yo te puedo dar la mano y firmar que no existe absolutamente ninguna inversión en el mundo que no sea especulación pura, o sea, que sea como probada estadísticamente y sea una decisión que tenga algún tipo de respaldo estadístico, que pueda hacer que $5.000 se transformen en 145.000. Y que el riesgo de la operación esa no sean $5.000, sino que sean el stop loss por el apalancamiento. Entonces, ese es el poder del programa. ¿Se entiende? Un poco lo útil que es prepararse correctamente para después poder hacer un uso tan inteligente del capital. Digamos, no queremos ese rendimiento ya. Nosotros queremos la práctica ya, para que cuando tengamos ese dinero podamos hacer un uso correcto. Ni hablar que saltearse la curva de aprendizaje es una estupidez y no son los valores del programa. No lo recomiendo, no me parece útil, no me parece inteligente, porque el programa de 20 a 1000 está pensado para que vos puedas atravesar temporadas de mercado ultra positivas, como estamos viviendo justo ahora, temporadas de mercado ultra negativas, como hemos vivido en el 2021, 2022, e igualmente hemos logrado estar por encima del mercado, y periodos de consolidación, como fue el 2020, como fue el año anterior, periodos en los que no hay mucho movimiento y solo quedan los verdaderos reyes operando, no los de temporada, que son los que después, que fue lo que dijimos siempre, o sea, si uno entrena en ese momento, cuando viene este momento, está mejor preparado. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, estamos viendo mucha gente con rendimientos completamente fuera de serie. O sea, no es uno, no son dos, no son tres, son mucha gente con rendimiento fuera de serie. Ninguno de esos entró a T-Pro este año. O sea, vienen entrenando. O sea, a lo sumo entraron en marzo, abril como mucho, como la brecha de decir límite para tener esos resultados hoy. Entonces, la clave va a ser siempre comprender que hay una curva de aprendizaje que no se puede evitar. Vamos a intentar descifrar qué perfil de traders tenemos a través de la práctica, simplemente la gimnasia. Vamos a quemar cuentas, vamos a perder $20 un par de veces si hace falta, vamos a estar adentro de un trade y darnos cuenta que no es el fin del mundo o sufrir un poquito. Es la curva del trader y aprender que el dinero es su capital de trabajo, que lo tiene que utilizar para operar, no más que hacer un intercambio de dinero. De hecho, otros negocios son mucho más pedorros que el trading. A ver, si el trading no tenés una gestión de riesgo que te permita sobrevivir, no es inteligente hacerlo, para nada. Pero digamos, hay un intercambio veloz en el trading. Está bien, este trade que subió de 5.000 a 145.000, que en realidad son 150 porque el margen inicial forma parte de la... este trade tardó unas semanas o un mes. Nosotros tenemos una manera de operar a diferencia de lo común. Nosotros aguantamos las operativas. Ya les dije 1.000.000 de veces que yo prefiero estar en un trade a no estar. Entonces, primero vamos a probar
qué tipo de trader somos, qué tipo de trader podemos ser. Si vos operás, el riesgo puede estar, digamos, tanto en la gestión como en los activos a operar. ¿Okay? Entonces son dos cosas que tenemos que atajar. El riesgo en la gestión, el riesgo en la gestión monetaria y el riesgo en los activos que elegimos. Si los activos son de naturaleza volátil, todas las criptos lo son, pero algunas más que otras. Las que tienen más market serán menos volátiles que las que tienen menos, por ejemplo. Y también tenemos que tener en claro el riesgo de la gestión. Y ahí hacemos zoom out. Si nosotros tenemos un portfolio de $50.000 en cripto y operamos con 5.000 en futuros, ¿ok? Y no es eso el margen total de cada operación, sino que simplemente el capital que está en la cuenta de futuros. Y suponete que el riesgo por operación, ahí se pueden hacer dos cosas, digamos, yo no lo recomiendo, porque esto es solo para alguien que está muy avanzado, tiene los 2 años adentro, o por lo menos creció mucho y tiene mucha espalda. Esa sería una distribución que ya podemos notar que hay un parámetro. Primero hay un simple parámetro. ¿Cuál es? O sea, no todo el dinero de la persona está expuesto a la fluctuación y al riesgo real de perder en futuros. Entonces, ya pusimos un pequeño límite. Ese límite tiene que ser conocido. Digámosle límite primario, ¿ok? Hay un límite primario. Después tenemos un límite secundario, que va a ser cuánto de ese margen vamos a aplicar a determinada operación y por qué. Ahí es donde entra la calificación del setup. Y también entra cómo viene la cuenta. ¿Okay? Si la cuenta viene muy bien y cómo viene la cuenta es, si la cuenta viene muy bien, nosotros podemos tener un piso de comercio un poco más maniobrable, ¿ok? Si la cuenta viene bien, nosotros podemos hacer crecer el piso de comercio. ¿Qué es el piso de comercio? La unidad de operación corriente. La unidad de operación corriente. El dinero, en palabras simples, el dinero con el que normalmente la cuenta se opera, siendo un porcentaje del margen disponible en futuros. Entonces, si yo ya dije que tengo un límite primario, que es pasar 5.000 de una cuenta de 50.000 en spot, pasar 5.000 a futuros, es decir, yo no tengo 50.000 en riesgo, sino que tengo 5.000 en futuros, y le aplico un límite secundario, que es cuánto dinero podemos calificar o explicar el límite secundario directamente como piso de comercio, ¿ok? ¿Con qué porcentaje de ese dinero yo voy a operar y por qué? Es decir, ¿con qué porcentaje del límite primario yo voy a operar y por qué? Llevándolo al ejemplo de 20 a 1000, digamos, el límite primario es $20 de la cuenta de spot. No importa cuánto hay en la cuenta de spot, 50.000, 10.000, 2.000, 100.000, 350.000, 600, 800 bitcoins. No importa. No me importa, porque no me importa el porcentaje de retorno. Eso es de tonto. A mí me importa la capacidad que tiene el operador para operar, porque será el causante de los resultados. Entonces, límite primario sería $20, que a su vez en este caso es el piso de comercio, porque ahí sí operamos con el total de la cuenta. Entonces, el piso de comercio en el caso del desafío es el 100% de la cuenta de futuros. ¿Eso es recomendable para operar porque sí? La verdad que no. En la cuenta de 5.000, el piso de comercio no será 5.000. Es más, dependerá ya de la gestión aplicada al momento de operar. Porque no es lo mismo operar si nosotros queremos subir una cuenta de manera exponencial, es decir, nosotros queremos un crecimiento de la curva de equidad volátil que nos haga crecer mucho, que por ejemplo se vaya de 500 a 700 y vuelva a 300 y suba a 1000 y baje a 500 y suba a 2000 y de 2.000 a 5.000, por ejemplo. Nosotros queremos movimientos volátiles en la cuenta, que es una manera de operar. Esa manera de operar solo se puede llevar a cabo con un piso de comercio que represente un porcentaje muy bajo del límite primario, es decir, del dinero en cuenta de futuros, ¿ok? Entonces, si uno va a hacer una operativa de crecimiento exponencial, que se puede hacer, porque es lo que hacemos básicamente una gran parte de las veces. Si nosotros vamos a hacer un crecimiento exponencial, primero vamos a considerar qué límite primario aplicar y después pensaremos qué piso de comercio aplicar y qué cosas tenemos en cuenta para determinar qué piso de comercio utilizamos. Bueno, claramente cuáles son las cosas que le interesan al trader que está de futuros. En principio, no fundirse, ¿ok? Entonces,
que es más, te digo, que es más importante, digamos, evitar por todas las posibilidades del mundo la quiebra financiera o generar profit. Bueno, ¿qué te digo yo? Evitar por todas las razones del mundo la quiebra financiera. Entonces, nosotros nos vamos a poner con estos datos y estos parámetros en una posición estadística que sea imposible la quiebra financiera. Es decir, la eliminación del 100% del límite primario. ¿Y por qué lo estoy hablando? Se puso técnica la cosa. ¿Y por qué lo estoy hablando de esta manera? Porque si el límite primario no puede ser mayor al, si queremos hacer las cosas bien, al 12% como máximo. Digamos. Y perder ese 12% es una invitación a retirarse temporalmente, estudiar, y es una invitación a la humildad, que es parte de la curva de aprendizaje del trader. Entonces, poniendo un parámetro, por lo menos limitamos la adquisición de humildad, sabiendo que si el límite primario, que es en términos generales, digamos, uno puede hacer menos o más, dependerá del capital total disponible en spot. Si se elimina el 12%, eso es porque el trader no está preparado para, es un darse cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar al max? Digamos, eliminar no se puede, pero limitar al máximo la posibilidad de quiebra. Primero vamos a conocer el setup muy bien para poder identificar dónde vale la pena y dónde no. Eso lo que va a hacer es un leve incremento en la tasa de acierto. Nos dará mejores oportunidades. Ese leve crecimiento en la tasa de acierto es importante porque en futuros se pone muy fina la cosa, se pone muy fina la línea. Entonces, que sea un leve crecimiento en la tasa de acierto, lo que nos permite a nosotros es aumentar estadísticamente, al menos en algún porcentaje bajo, la posibilidad de ruina. Esa es una manera de disminuir esa posibilidad. Otra posibilidad es mantener un piso de comercio bajo, que dijimos que es un porcentaje del límite primario, ¿ok? Que es el límite secundario, el margen con el que operamos. Entonces, una vez que están tenidas en cuenta y entendidas esas cosas que son para ver dos o tres veces, escribirlo en un papel, si quieren toman nota y lo mandan al bootcamp. Y siempre, esas cosas, siempre leerlas hacen bien a todos, porque son técnicas interesantes y, digamos, nosotros nos compartimos datos que sirven, digamos, no hay casi ni una palabra de más ni una palabra de menos. Intentamos colaborar para que todos tengamos ese entendimiento que hizo que un alumno suba su cuenta, bueno, de 5.000 a 145.000, lo que se lograría con una meme coin, pero operando, que encima, si ustedes piensan, hizo una sola operación. O sea, eso quiere decir, o sea, intentemos comprender el poder de... Eso quiere decir que una vez una persona tocó un botón, no vio más la pantalla, y 25 días después ese dinero se multiplicó por una cantidad de X que nadie en el planeta podría explicarte si no fuese por este grupo. Entonces, vamos a hablar un poco de diversificar los trades. Entonces, sobre eso, la gimnasia. Utiliza la gimnasia, aprende y fíjate, sabiendo que tenés que tener en cuenta los parámetros. Digamos, vos tenés que conocer el impacto de los parámetros. Stop loss, apalancamiento, la matemática del apalancamiento está disponible en Trading Pro, clase 19. ¿Qué más? La tasa de acierto se puede medir, es difícil, la verdad que es difícil. Yo una vez hice un examen que sometí 2.000 trades míos a un análisis a través del API, o sea, una aplicación que le das los datos del broker y te hace un análisis, un robot, y me dio que mi tasa de acierto era del 40%, entonces todos mis criterios son basados en esa tasa. Sin embargo, yo sé que a medida que fue pasando el tiempo mi tasa aumentó y yo ese análisis no lo volví a hacer. Y con la cuestión de la calificación, la verdad que aumentó considerablemente el acierto, de una manera que hasta ya no me sorprende, pero sí en su momento me sorprendió mucho. Después, vamos directo a lo que es la clase de hoy y mientras lo vemos vamos a tocar el tema de cuántas veces entrar y riesgo-beneficio. Vamos a ver las estructuras. Voy a compartir pantalla. Respiren hondo. Bien. ¿Qué barbaridad? ¿Cuál es el porcentaje, el límite secundario? Álvaro, no quedó claro, avísame. ¿Cuál sería ese porcentaje? Es variable, digamos, entre menos es el límite secundario, menos riesgo a menos riesgo estás exponiéndote, porque, digamos, el riesgo secundario va a ser en todo momento el margen que vos utilices para operar.
Si el margen que vos utilizás para operar es un 20%, por ejemplo, de 5.000, las chances de la ruina de los 5.000 son casi que inexistentes, digamos. Entonces vos tenés que ver, digamos, ir midiendo a ver hasta cuánto vos podés tolerar. Digamos, si es una cuestión de, bueno, digamos, hacer este análisis, es decir, el límite primario son 5.000. Vamos a números. El límite primario es $1.000, porque en la cuenta de spot hay 10.000. Entonces ya apliqué la primera gestión, hay 1.000 en futuros. Entonces el límite secundario, es decir, el segundo que aplicamos después del primario, tiene el 10%, es decir, se opera con 100. Si se opera con 100 y el stop loss es del 10%, vos vas a perder en una operación $10. Entonces, vos podés perder 10 veces seguidas y el límite primario, que es 1.000, imagínate que perdés 10 veces y seguís teniendo $900 en la cuenta. Entonces, si suponete que se quemó el margen porque hay 10 operaciones en tu contra. Tenés $900 en la cuenta, perdiste 10 veces. Casi el impacto al total, al de spot, el impacto es insignificante, ¿ok? Es insignificante perder 10 veces seguidas el margen. Por eso estamos entendiendo cómo funcionan los límites de gestión de riesgo. Entonces, se hace un refill desde el límite primario hasta el límite secundario, que es el margen, que bueno, es el piso de comercio. Y cuando eso sucede, digamos, una operación positiva que te dé el 100% con el apalancamiento que estamos utilizando, ya sea 5% o 5X, 6X, 10X, 16X, una operación positiva tranquilamente te vuelve a donde estabas. Y casi nada recibió impacto. Entonces, esta sería una manera muy conservadora de operar, muy inteligente también, digamos, operar con un 10% del límite primario como límite secundario. Y en el caso de perder, esto también se puede hacer, es mantener estable el piso de comercio. O sea, podés hacer agregados al límite primario si disminuyó. Suponete que perdiste una operación en el margen. Estás utilizando el límite secundario 10% del límite primario. En palabras simples, estás utilizando de margen 10% del total de la cuenta de futuros. Perdiste la operación porque estabas 0.60% de stop loss por 16, entonces perdiste el 10%. De $100 bajó a 90. Vos lo que podés hacer es pasar $10 de la cuenta de futuros a el margen para mantener estable el piso de comercio, si es que el piso de comercio es 100, por ejemplo. Esto es la administración previa y me asume al durante, porque también existe el durante post-profit. Pero bueno, estamos yéndonos mucho a gestión de riesgo en vez de a calificación. Igual está buenísimo, o sea, otro día puedo hacerlo lo de calificación. El margen es lo mismo que position size. Perfecto, sí. El margen es el dinero de la cuenta de futuros que vos decidas utilizar en una posición. Y el position size es el tamaño de la posición. O sea, el margen es el tamaño de la posición. Es simplemente eso. En este caso, el tamaño de la posición es 100 y el tamaño de la cuenta de futuros es 1.000, por ejemplo. Y el tamaño de la cuenta spot es 10.000. Entonces, hay un tipo de administración inteligente. Si nosotros... Esto es muy distinto y está claramente muchísimo más orquestado o pensado por un científico loco, distinto a decir, che, tengo 10.000, vamos a meter 10.000 en futuros, porque un amigo está ganando plata en futuros, entonces bueno, vamos a meter acá, que creo que va a subir XRP porque me dijeron que estaba a $1, ahora está a 2.70 y chao 10.000. Es muy distinto esta operativa. Esto está pensado para sostenerse en el largo plazo, no para... Esto está pensado para que el trading sea lo que es el trading, una operativa aburrida que da resultados divertidos. ¿Cuándo accedes a subir el piso? Bien, por ejemplo, Tommy lo que dice es cuando la cuenta aumenta considerablemente, y eso es verdad. Vos podés subir el piso cuando tenés la seguridad, como te digo, la seguridad es un poco mental de que no vas a perjudicar la cuenta cuando subís el piso de comercio. Digamos, vos podés mantener como... hagamos el ejemplo de la cuenta, hay 1.000 en la cuenta de futuros, pero operamos con 20, y esos 1.000, esos 20 van subiendo, y de repente son 300. Quizás en ese punto no hace falta volver a bajar el piso de comercio, ¿ok? Y se puede mantener ese riesgo, que es alto, se puede mantener,
porque en definitiva estamos operando con dinero que nos dio el mercado. Entonces, cuando el dinero que nos lo dio el mercado, los riesgos pueden ser un poquito más altos. No quiero decir considerablemente altos porque nunca es súper inteligente utilizar riesgos altos o demasiado altos. Pero cuando el dinero nos lo dio el mercado, podemos mantener ese niveles de riesgo más altos porcentualmente. Cuando todavía no estamos en esa etapa, o sea, cuando estamos en la etapa de siembra, cuando estamos en la etapa de trabajo, cuando hay que traer el resultado, los riesgos no pueden ser tan altos. De hecho, solo pueden ser altos, y esto es importante en relación a lo que vimos al principio, solo pueden ser altos si el porcentaje utilizado como margen, o sea, el límite secundario, es considerablemente bajo en relación al límite secundario que es la cuenta de trading, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un margen considerablemente bajo en relación a la cuenta de trading, por ejemplo, dependerá por supuesto los números nominales, ¿no? Pero bueno, porcentualmente, en términos generales, 5%, 10%, 20%, 25%, hasta un 25% del margen, que claramente es el dinero que vamos a exponer en un trade, o sea, el position size es el 20% de la cuenta de futuros que ya fue gestionado el riesgo en el momento que se tomó la decisión, el dinero que se tiene que mover desde spot a futuros, que no puede ser más de un 10%, o sea, ¿qué te queda? El margen es un 10% del 10% de la cuenta. Entonces, fíjense, o sea, lo estadísticamente imposible que haya una banca, un quiebre relevante en una cuenta que está tan protegida, porque le metiste doble seguro, ¿ok? Después, ¿nosotros podemos ser más flexibles con el límite primario, con el margen? Sí, podemos ser más flexibles. Ahí sí podemos aplicar un poco más de riesgo, ¿ok? En cuanto al trade en sí, el riesgo no puede ser mayor al 10%. ¿Se entiende? O sea, en cuanto al trade en sí, el riesgo no puede ser mayor al 10%. ¿Cómo llegamos al 10%? O utilizando .60 de stop loss por 16, o utilizando un stop loss un poco más holgado, quizás por ejemplo hasta un punto de stop loss por 10, o uno más holgado todavía, 2% de stop loss por 5x. Eso lo vamos a manejar. Pero bueno, entonces fíjense cómo se opera correctamente. O sea, el riesgo está en el margen, no en la cuenta. ¿Entendés? ¿Cómo se funde la gente en futuros? Aplicando el riesgo directamente en la cuenta. Ese es un grave error. Eso no se debe hacer. Eso es no comprender cómo se operan los futuros. Bien, Darío. Si mi piso de comercio es el 10% de la cuenta de futuros, ya me gusta esto. Y veo dos posibles entradas. ¿Debería considerar ese 10% y hacer 5 en cada trade? ¿O el piso de comercio es independiente en cada trade? Muy buena pregunta. La respuesta es depende. Es una decisión tuya. Yo te recomendaría que disperses el piso de comercio entre los trades. Sin embargo, lo que puede suceder, y esto va también tocando el tema de la diversificación de las operatorias, es que vos, y esto es muy interesante, de hecho es de lo mejor del trading, ¿no? Cuando vos arrancás una operación y la tenés en profit y la metés en... Vos podés tomar otro trade con exactamente el mismo piso de comercio, elevando el piso de comercio a exactamente el doble, siendo el riesgo simplemente el stop loss del nuevo piso de comercio. O sea, fíjense cómo se duplicó el poder operativo. Ni hablar si se triplica. Ok, va de vuelta. Imagínense que vos tenés un trade. Acá estamos hablando de que él tiene un piso de comercio del 10% de la cuenta de futuros. Me está diciendo si ve dos entradas a la vez, si hace 5 y 5 o 10 y 10. Yo le recomiendo que haga 5 y 5 o 10 a una, por ejemplo. Y si esa operación, el simple paso del tiempo, que es la otra parte divertida del trading y lo único que te va a brindar profits, si esa operación, el paso del tiempo la hace crecer y te permite a vos meterle break-even, vos estás libre de riesgo en ese piso de comercio, ¿entiendes? Entonces vos podés agarrar un 10% más de la cuenta de futuros para otra nueva operativa, porque la primera está cubierta al 100%. Ni hablar si el mercado sigue acompañando esta tendencia en la que vos estás y ponés de vuelta a break-even. Entonces vos tenés dos operaciones en break-even y sumás una tercera. Entonces tendrías en juego un 30% de la cuenta de futuros, estarías triplicando por 3 el alcance de tu piso de comercio a riesgo de perder un 10% del 10% solo en el último trade. Ni hablar de que, bueno, puedes dejar los dos en break-even y bueno,
que pase lo que tenga que pasar. Y si en ese caso me quedé sin margen, bien, eso es lo que me está pasando a mí. Te quedaste sin margen porque saltó el stop loss. O sea, ok, todos los trades, o sea, todo el margen está en mercado. Entonces, misión completada. Y suena el tema del GTA. Tum, 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 turururururu. Ahí está, o sea, si tenés todo el margen en break-even, es una de las mejores posiciones que existen en las finanzas de cualquier mercado. O sea, estar expuesto a un beneficio y no estar expuesto a un riesgo hasta debería ser ilegal. No tiene sentido, pero bueno, eso es una gran posición. Recomiendo mantenerse ahí tranqui y no meter más. O sea, ya cuando estás en una buena posición, quédate en el molde y si se da, se da. Muy bueno. Yo pensando que se había perdido el margen cuando en realidad no, estaba todo en ganancia. Muy bueno. Bueno, equipazo no se hizo de calificación, se hizo de gestión de riesgo específicamente, pero bueno, nos vamos a ver, ya les aviso si el martes que viene lo hacemos de vuelta y vemos específicamente de calificación. Equipazo, muchas gracias a todos, ha sido un verdadero placer, sigamos creciendo y nos vemos en estas sesiones express de Trading Pro. Abrazo a todos. Y nos vemos.